Hoy está el Me internet, apuro está por terrible. acá, ahí está. Sí. Por eso estoy apurada para poder desarrollar todo y después para ver las preguntas. Sí, perfecto. ¿Está Fernando? ¿Está Está, bien? podemos seguir, podemos seguir. Pone modo presentación, licenciada. Bueno. Está a modo presentación. No, está compartido, pero no está en modo presentación. Ahí sí, ahí sí. Ah, Ahí estamos. Sí, perfecto. llego tarde. Está bien, llego tarde. Bien, bueno, habíamos quedado acá la prueba de ajuste. Bueno, esto es lo más importante. Hoy nos vamos a hablar específicamente de la remoción del elemento de protección personal. Es donde más se contagian el personal de la salud. Es el retiro del elemento de protección personal. Por eso le digo que tienen que practicar muchísimo para no equivocarse, para no cometer error. La remoción del barbijo N95. Pasar el elástico ubicado de la altura de la nuca, estirando sobre la cabeza. Siempre bien arriba de la cabeza y no tocar el cabello ni el rostro. De igual forma, pasar el segundo elástico. Si va a ser reutilizado este barbijo, se tiene que conservar en una bolsa de papel o de tela. Si no se humedeció ese barbijo, si no se deterioró, no tuvo deterioro, no se perforó, no se humedeció, se puede conservar dentro de una bolsa de papel o de tela. Se debe guardar para guardar o descartar, sostener el respirador del último elástico. Una vez que se coloca dentro de la bolsa o se descarta, después recién se realiza la higiene de manos. Esto vamos a hablar mucho mejor en la próxima clase. En cuanto a los anteojos personales, o sea, el famoso antiparra o protección ocular, esto no reemplaza a los anteojos personales, no sustituye el uso de antiparra. Yo que uso anteojos, a mí me cuesta muchísimo usar la protección facial, porque se empaña muchísimo y no encontramos, digamos, antiniebla, y es muy difícil y es muy riesgoso de que no accidentemos, digamos, en la atención del paciente. Entonces, eso quiero aclarar, que los anteojos personales, esto de, digamos, de receta, no protege al personal de los fluidos corporales. O sea que sobre mi anteojo yo debo utilizar la protección, digamos, ocular o el famoso antiparra. Debe ser antiniebla, se debe permitir ver con claridad, adaptarse y ajustar alrededor de los ojos, colocar las antiparras sobre los ojos y asegurar el elástico pasando por detrás de la cabeza o ajustar los costados sobre las orejas. Personalmente yo utilizo protección ocular, compro más porque el antiparra no lo puedo trabajar sobre mi anteojo. Eso también hay que ver cada operador, buscar cuál es lo más práctico y lo más accesible para la atención del paciente. La máscara de protección facial, como conocemos, es muy recomendada para hemodiálisis. Esto utiliza mucho los técnicos de hemodiálisis porque ellos tienen mucho riesgo de tener salpicadura de fluidos corporales del paciente porque trabaja con fluidos, con sangre y fluido. Entonces, esto protege toda la cara, boca, nariz, ojo. Debe cubrir totalmente la parte delantera por debajo del mentón. Ahí la foto muestra. Colocar cubriendo toda la cara en forma envolvente. Y esto hay que ajustar con el elástico o tira que sale de la pieza frontal de la máscara. Entonces, esto es la buena colocación. Ahora vamos a mirar cómo es la remoción. Cómo hay que retirar la remoción. Bueno, Ahí esperemos quedó que otra. vos, pero si apagás tu cámara Voy por a ahí, desactivar mi. eso, ahí. ¿Está bien? ¿Ahí? Sí, sí, te Bueno, escuchamos. bien. Bueno, bien. Bueno, ¿cómo es la remoción de antiparras y máscaras faciales? Muchas veces esto decimos, bueno, qué tonto esto, ¿quién no sabe cómo es remover la antiparra? Pero hay que hacer la práctica, hay que hacer la simulación, la demostración. Entonces, retirar con las manos libres de guantes. Acuérdese
que también eso cambió con esta pandemia. Eso también vamos a ver en la próxima clase. ¿Cuáles son las secuencias de retiro? Los guantes son los primeros que hay que retirar, porque son los guantes, son los más contaminados. Entonces, este elemento hay que retirar con las manos libres de guante, pasando sobre la cabeza y lejos del rostro. A ver, ¿qué pasó? No se me corre. A ver. Ahí. Camisolín. El camisolín es otro elemento bastante discutido en esta pandemia. Mucha controversia. Tipo de camisolín. Utilizar un camisolín de tipo y tamaño adecuado. Estamos hablando, no vamos a hablar de la pandemia específica, estamos hablando sobre bioseguridad, que es el mecanismo de transmisión de los gérmenes a través de los fluidos corporales. Acuérdense que los fluidos corporales es diferente a lo de pandemia, del COVID-SARS-CoV-2. Entonces, utilizar un camisolín del tipo y tamaños adecuados. Si el camisolín es demasiado chiquito para el operador, debe usar 2 camisolines de la siguiente forma. Puede ser un número 1 y arriba un número 2. Pero tiene que ser totalmente cubierto el operador o el personal. ¿Cómo tiene que ser? Como ven en la foto. Debe tener apertura en la espalda y asegurar primero en el cuello y luego en la cintura. Los cordones están para atar, para sujetar, no están de adorno. Y esto también es un aprendizaje de cómo colocar y cómo lo tenemos que sujetar nuestros camisolines o nuestros delantales. Digo delantales porque son 2 en este caso. ¿Qué pasa? Terminamos de trabajar al lado del paciente y ahora lo tenemos que retirar, la remoción. ¿Cómo me retiro el camisolín? Fíjense la foto, esto es muy común, no es nuevo. Primero lo tengo que desatar el de la nuca, después el de la cintura. ¿Y cómo lo tengo que estar sacando? Lo tengo que tocar la parte, desatar la tira de ajuste, retirar desmontando del cuello y los hombros, y después envolver al retirarlo de modo de una parte externa, con la parte contaminada tiene que quedar para adentro, haciendo todo un tipo, una salchicha, hacerlo un rollito, digamos, y lejos del cuerpo, porque la parte externa del camisolín está contaminado. Ahí está en la foto. Rollar sobre sí misma y descartar. Si fuera reusable, colocar en una bolsa plástica. Con ojo. Y mantener en este hasta su reproceso si vamos a reprocesar. Hay camisolines descartables que se pueden reprocesar. Los hidrorrepelentes, hay muchos, muchísimo en el comercio en la actualidad. Retirar los guantes y lavarse las manos. Ese es el retiro común y corriente de un camisolín. Pero ahora se complica con el uso del mameluco, que eso vamos a hablar el viernes. Esto es la secuencia de colocación habitual de un elemento de protección, personal dentro de las normas de bioseguridad. Esto es súper viejo. Esto es de una literatura del 2007, 2005. Esto ha cambiado con esta pandemia. Ahora es diferente la secuencia. Pero vamos a hablar sobre esto. Entonces, lo primero que tengo que hacer, la colocación, lo coloco primero, me tengo que colocar el camisín. Después lo tengo que colocar el barbijo. El barbijo, ¿qué tipo de barbijo? De acuerdo al procedimiento que lo voy a realizar al paciente. Si el paciente lo voy a realizar un procedimiento que va a generar aerosoles, lo utilizo el barbijo N95. Si es un paciente que lo voy a realizar un procedimiento como por ejemplo colocación de catéter vascular periférico, lo utilizo el barbijo quirúrgico. El barbijo quirúrgico, la tablita tiene que dar para abajo. Después en el tercer lugar me tengo que colocar la famosa antiparra y en el cuarto lugar los guantes. Muchas veces se ve en las instituciones que lo primero que hace el personal, por eso lo decía yo, que esto parte mucho del comportamiento, agarran los guantes y por el pasillo ya se van con los guantes para entrar en la habitación del paciente. Y los guantes es el último, lo que se tiene que colocar al lado del paciente. O sea que esto no se debe colocar los guantes en el office ni por los pasillos. Eso es la secuencia de colocación, digamos, habitual. Ahora las secuencias de retiro. Una vez que ya terminé de trabajar con el paciente, lo primero que tengo que retirar los guantes.
En el segundo la antiparra, el tercero el camisolín y el cuarto el barbijo. El barbijo se retira de acuerdo a la patología del paciente. En esta pandemia no podemos estar sin barbijo. Por eso le decía que esto cambió, esto está cambiado, que vamos a hablar en la próxima clase. Esto es en cuanto a los elementos de barrera de protección personal. También no nos tenemos que olvidar sobre la limpieza y desinfección de superficie altamente tocada con las manos. Eso está muy presente en las normas de precaución estándar y en la bioseguridad. La superficie que tocamos con alto contacto con las manos. ¿Cuáles son esas superficies? La cabecera, la cama, la piecera, la baranda, la cama, el soporte, la solución fisiológica, la solución de hidratación parenteral, que es el famoso pie de suero, las mesas auxiliares, la mesa de comer, de luz del paciente, la superficie de aparato y equipo, los picaportes, llave de luz, etc. ¿Quién descontamina en su casa el picaporte de su puerta? ¿Quién descontamina en su casa la llave de luz? Son superficies altamente tocadas, entonces tenemos que aprender de limpiar, o sea que todas estas superficies altamente tocadas tienen que ser limpiadas y desinfectadas, las que son altamente tocadas, y lo que son medianamente tocadas solamente limpieza. Esto es una foto que está en toda la página web de las infecciones, y yo siempre pongo para que ustedes vean lo que es un ambiente inanimado que puede facilitar la transmisión de bacterias. Y no estamos olvidando de las bacterias multiresistentes con esta pandemia. Fíjense, esto es una superficie, digamos, una habitación de un paciente que teóricamente ya está limpia, y fíjense, se han hecho el estudio del medio ambiente inanimado para ver dónde se encontraban las bacterias. Esa superficie contaminada incrementa los riesgos de transmisión cruzada. Donde se ven las cruces, se encontraron bacterias. Entonces es importante tener presente, dentro de las normas de bioseguridad, la limpieza del medio ambiente. Creo que con esto terminamos, Fernando. O sea que la seguridad basada en el comportamiento es responsabilidad de todo el equipo de la salud. No sé si fue muy rápido, No, estuvo aunque por perfecto, el Lick. internet quería apurarme. Sí, me parece muy bien. No sé si quieren hacer algunas preguntas. Y yo creo que deberían hacer preguntas. Si me dejas de compartir pantalla, Lick, ya te agradecemos. Y pueden abrir su micrófono Bueno. o bien escribir acá en el chat y yo les leo la pregunta a la licenciada, no hay problema. A la licenciada.